Hola, ¿cómo están? Es una alegría poder encontrarme nuevamente con ustedes por este medio para seguir aprendiendo hebreo bíblico. En esta oportunidad vamos a ver un poco acerca de las formas volitivas. ¿Bien? Así que vamos a recordar nuestro sistema verbal hebreo. Ya hemos dedicado algunas lecciones para hablar del katal, del yictol, el bekatal, del vayictol, y en esta oportunidad vamos a dedicar el tiempo para introducirnos a las formas volitivas. ¿Bien? El objetivo de esta unidad va a ser sencillo. Es básicamente familiarizarnos con algunas de las características básicas de las formas volitivas. No vamos a profundizar en el uso peculiar de estas formas en todos sus detalles, pero sí al menos vamos a familiarizarnos con los aspectos elementales. Tenemos que decir que tradicionalmente estas formas volitivas son denominadas en otras gramáticas con nombres diferentes. Por ejemplo, a una de estas formas se la denomina coortativo, a otra imperativo y a otra yusivo. Bien, son los nombres con los que se suele aludir a estas formas verbales. Nosotros aquí las vamos a considerar como un solo paradigma verbal, y esto a partir de tres aspectos que podríamos considerar. Primero, que el coortativo, el imperativo y el yusivo suelen aparecer juntos en varios tipos de frecuencias, ¿sí? Allí ponemos solo a modo de ejemplo Primera de Reyes 21:2, que podrán chequear, y allí tenemos las tres formas volitivas presentes en ese texto. Otro aspecto es que debido a que estas tres formas suelen corresponderse con personas gramaticales distintas. Por ejemplo, el coortativo se corresponde con la primera persona, el imperativo con la segunda y el yusivo con la tercera. De esta manera, estas tres formas verbales nos permiten tener un paradigma completo con todas las personas en todos los géneros y números. Y por último, un tercer aspecto es que el significado de estas tres formas verbales es prácticamente el mismo. Las formas volitivas son básicamente aquellas formas verbales que expresan voluntad o deseo de hacer algo. ¿Bien? Entonces vamos a ver cada una de estas formas volitivas en el hebreo bíblico. Primero vamos a hablar del coortativo. Como mencionamos hace un instante, el coortativo es la forma volitiva de la primera persona gramatical y es empleada tanto para expresar el deseo, la intención o la determinación de hacer algo. La forma del coortativo surge a partir de la conjugación yictol, y de paso menciono que las tres formas volitivas se construyen a partir de lo que ustedes ya han aprendido de la forma del yictol. En este caso se trata de la misma forma de la primera persona del yictol, tanto en el singular como en el plural, a la cual le es sufijada la terminación kametz he. Y entonces ustedes pueden ver aquí el ejemplo, ¿no? Y la diferencia entre el yictol y el coortativo. En el yictol yo tengo eshmor, que sería guardaré. Y el coortativo se construye a partir de esa misma forma, añadiendo al final la terminación kametz he, de tal manera que voy a tener eshmerá, deseo guardar o quiero guardar. Lo mismo en la primera persona plural, tenemos por ejemplo en yictol nihrot berit, haremos un pacto. Esto en coortativo sería nihretá berit, y allí pueden identificar claramente el kametz he, es decir, es un yictol en primera persona al que se le añade la terminación kametz he. La segunda forma volitiva es el imperativo. El imperativo en hebreo bíblico posee las siguientes características. Primero, que es empleado para expresar órdenes positivas. Esto es importante porque las prohibiciones en hebreo bíblico se expresan de una manera diferente. Básicamente, por ejemplo, usando el yictol, una partícula negativa más yictol. Las órdenes positivas
que instan a hacer algo, a tomar una decisión, se usa el imperativo en hebreo bíblico. Segundo, la conjugación del imperativo solo ocurre en la segunda persona del gramatical, ¿sí? Tanto en masculino como en femenino y en singular y en plural. Y por último, está presente en todas las voces excepto en el poal y el jofal debido al carácter pasivo de estas voces, es decir, el imperativo va a preferir las formas activas y entonces allí lo vamos a ver claramente. En cuanto a su forma, tenemos que decir que puede ser considerado una forma abreviada del yictol. Esto quiere decir que se va a caracterizar por ser parecido a un yictol, pero faltándole alguna cosita. ¿Y qué es lo que le falta? Bueno, tenemos que notar la ausencia del prefijo distintivo de la segunda persona, que en el yictol es la letra tav, ¿sí? Y entonces, en los verbos fuertes básicamente se mantiene la vocalización, excepto en el segundo femenino singular y en la segunda masculino plural, donde la imposibilidad de tener una palabra que inicie con dos shevad allí seguidos hace que el primero de ellos sea reemplazado por un jirek. Bien, y esto lo podemos ilustrar con el siguiente cuadro. Tenemos el yictol tishmor en segunda masculino singular y la forma en imperativo sería esa misma forma sin el prefijo tav. Así que vamos a tener shemor. Ese sería el imperativo. En el segundo femenino singular tenemos tishmeri. Y entonces, si le quitamos el prefijo, quedaría algo como shemeri, pero no podemos tener allí doble lleva al inicio, así que la forma va a ser shimri. Y luego tengo tishmeru en el segundo masculino plural. No podemos tener la forma con doble lleva, así que va a tomar un jirek en lugar del primero. Y entonces vamos a tener shimru. Bien. Y en el caso del segundo femenino plural tenemos tishmorna en el caso del yictol. Y en el imperativo va a ser shemorna. Bien. Así que básicamente esta es la distinción en cuanto a la forma, cómo se construye. Es un yictol sin el prefijo tav característico de la segunda persona. Bien, vamos con la última forma volitiva que tenemos en hebreo, que es el yusivo. Bien, y el yusivo es la forma volitiva de la tercera persona gramatical, completando nuestro paradigma. Está presente en todas las voces de los verbos y es empleada para expresar un deseo, voluntad o mandato cuando la tercera persona es el sujeto de la acción. La forma yusiva es idéntica a la conjugación de la tercera persona del yictol, y esto es algo que nos complica un poquito la cuestión porque no podríamos identificar entre una forma yusiva y una forma de yictol en tercera persona porque son exactamente iguales. Solo podemos distinguir una de la otra a partir del contexto. Bien, y en algunos casos podríamos llegar a identificarla debido a que puede presentar una forma abreviada o bien porque puede estar seguida de la partícula na que expresa, ¿verdad?, ruego o que añade ese matiz de súplica a la forma volitiva. Ustedes tienen allí como ejemplo de texto bíblico Génesis 16:5, donde se dice Yishpot Adonai Beini u Beneija, y entonces allí tengo Yishpot, tiene forma yictol, pero en este caso se trata de un volitivo, ¿no? Juzgue el Señor entre tú y yo. Y entonces tenemos luego el ejemplo de 2 Samuel 14:11, donde tengo la forma Yizkar Na. Y entonces ese Na allí es lo que me permite identificar que en este caso se trata de un yusivo, ¿sí?, en tercera persona. Así que te ruego sería la traducción de esa primera parte. Muy bien. Esto sería lo que vamos a ver de volitivos por ahora. Ustedes tienen esta unidad explicada en el manual, en la unidad 20.
y también vamos a estar trabajando en clases la traducción de las formas volitivas que encontramos en Génesis 22 que aparecen en nuestro manual en el apéndice C. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en un próximo video.